Hola a todos, qué gusto de saludarles, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con Dios que nos permite podernos reunir tanto de vía virtual como en forma presencial todos los domingos y que Él ha llenado de palabra poderosa, de alabanza y de oración cada una de nuestras reuniones. Este es el segundo tema de nuestra temática Eclesía 2.0, es decir, la iglesia de los años 2000. El Señor está buscando que nosotros podamos entender cada vez más y más su propósito para la iglesia. Y esta mañana pues tengo el privilegio de hablarte del tema No golpees la roca. Y me gustaría iniciar dándote algunos ejemplos bíblicos que a muchos de nosotros, si no tal vez a todos, nos ha dado un poco de curiosidad, de poderlos entender mejor, de insatisfacción por no entender la manera de pensar de Dios, porque en algunos casos el Señor fue tan severo, pero escuchemos cada uno de ellos con mucha atención, porque Dios quiere hablarnos específicamente de eso este día. Quisiera iniciar hablando de la historia cuando David decidió regresar el arca del pacto o llevar el arca del pacto a su ciudad, que era Jerusalén. Cuenta la historia que la subieron en una carreta de bueyes e iban por el camino, pero en algún momento del camino se puso tan difícil que los bueyes tropezaban y el arca empezó a resbalarse y estaba a punto de caer, cuando uno de los soldados, alguno de los capitanes de David, llamado Usa, extendió su mano y la detuvo. Pero dice 2 de Samuel capítulo 6 que murió instantáneamente porque desagradó al Señor la acción que había hecho este hombre. Y uno se pregunta, hizo algo que probablemente todos hubiéramos hecho ingenuamente, tratando de que no cayera al suelo y no se lastimara o se destruyera, alzar la mano para que el arca no cayera al suelo. Y no le agradó al Señor. El Señor había diseñado que solo los sacerdotes podían echar mano de su arca. Y actuó con una severidad muy grande para la vida de este hombre llamado Usa. Otra historia muy interesante que encontramos en 1 de Samuel capítulo 13 es cuando el rey Saúl había tenido bastantes éxitos, pero tenía una pelea muy fuerte con sus enemigos, los filisteos. Y el profeta Samuel le había dicho que iba a llegar ahí, que lo esperara 7 días, porque él iba a llegar para ofrecer los sacrificios al Señor y poder de esta manera darle una ofrenda antes de lanzarse en la guerra. La gente se le empezó a desesperar viendo que el ejército filisteo eran muchos y eran tremendos guerreros. Y Saúl estaba muy nervioso porque la gente se le estaba yendo y el ambiente se estaba poniendo muy hostil. Así que tomó una decisión de ofrecer él mismo los sacrificios al Señor, de no salir a la batalla sin presentarle al Señor los sacrificios que honraran su nombre. Y así lo hizo. Cuando llega el profeta Samuel, muy molesto, le dice: ¿qué tú has hecho? ¿Qué has hecho, hombre? Hiciste un error muy grande, hiciste un error que te ha costado el reino. El reino que Dios quería establecer sobre ti quedó cancelado. Se está buscando un mejor hombre que tú. Perdió el reino por algo que tal vez podemos pensar, pero él solo estaba tratando de agradar a Dios ofreciéndole los sacrificios que se acostumbraban a hacer antes de cada guerra, pero no agradó al Señor. Una historia más, Moisés, quien no logró entrar a la tierra prometida por haber golpeado 2 veces la peña. Vimos en la historia de Zona Infantil Timoteo que nos la graficaron y nos la hicieron muy bonita y muy entretenida.
Moisés estaba teniendo un tiempo difícil de muchos años, aguantando al pueblo, siendo muy paciente, siendo un gran siervo del Señor, pero llega un momento, ya casi cuando estaban cerca de la tierra prometida, que el pueblo una vez más empieza a murmurar y a decir barbaridades, a vociferar, a hablar maldades de tantas, a pesar de haber visto tantas cosas buenas de la mano del Señor y de la guianza de Moisés. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, háblale a la peña, háblale a la roca, y habrá agua abundante para todo el pueblo de Israel, para todos sus ganados, para todos sus camellos, cabras, vacas, burritos, caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Moisés regresa, solo que estaba airado, estaba muy molesto, estaba cansado de tantos problemas que le había puesto este pueblo de Israel, que le había enfrentado contra él tantas veces. Y entonces les dice: ¿quieren agua? ¿Quieren que saque agua de la roca? Pues aquí está el agua de la roca. Y golpea la roca y dice que brotó cantidades de agua, que toda la gente y todos los animales quedaron saciados. Pero Dios le dijo: Moisés, ven para acá, quiero hablar contigo. No me honraste delante del pueblo, deshonraste el mandamiento que te di, porque esa roca representaba a alguien muy especial para Dios, porque esa roca no era una simple roca. Así que no podrás entrar en la tierra prometida, te quedas fuera, y esa es mi última palabra. Dicho y hecho, muere Moisés en el camino sin haber logrado alcanzar aquel sueño y aquella lucha tan grande que hizo por llevar a este pueblo a la tierra que Dios había prometido. Pensamos: ¡ay, qué castigos más severos! En mi forma de pensar digo: bueno, los errores no eran tan serios. Yo creo que hay otros peores. Pero el problema de hoy día es que los seres humanos creemos que sabemos demasiadas cosas, somos muy analistas, somos muy analíticos, tenemos muchos criterios y muchas cosas que nosotros hubiéramos manejado de otra manera mucho más inteligente o mucho más bondadosa. Imagínense qué mentalidad la que puede predominar en la cabeza de nosotros los humanos. Y es que hay cosas que le pertenecen a Dios, cosas que son sagradas para Dios, cosas que Dios no se pone a negociar con nosotros los seres humanos. Por ejemplo, el arca de la presencia del Señor, el arca del pacto, era una caja, un arca sagrada para el Señor. La roca que golpeó Moisés, la desobediencia que hizo, pero esa roca representaba al mismo Jesucristo, dice la palabra del Señor. Las ofrendas que Dios había ordenado, cómo presentarlas, las sagradas ofrendas que Dios había diseñado, cómo presentarlas. En el Nuevo Testamento encontramos la sanción que hay para los que no obedecen o no respetan al Espíritu Santo. El castigo que hay por tomar indignamente la cena del Señor. Son sanciones muy fuertes que Dios se reserva y que Dios ha declarado para las cosas que Él ha llamado sagradas, para las cosas que son sagradas para Él. Y una de las cosas que son sagradas para Dios es su santa iglesia. Es la iglesia del Señor. Es un elemento sagrado e importantísimo, como vamos a ver aquí adelante. Así que mi objetivo esta mañana es convencerte de que eres una persona súper privilegiada en pertenecer a la iglesia del Señor, en haber sido llamada a formar las filas de la iglesia del Señor. Y para eso tengo 3 puntos que quiero narrarte
y que estoy seguro que van a aclarar este tema y que van a bendecir mucho tu vida. En todas las situaciones que vimos hace unos momentos, hablamos de personas que se precipitaron en tomar decisiones ante algo sagrado. En personas que no meditaron a profundidad cuál era la misión, cuál era la acción que tenían que realizar. Y se apresuraron a tomar una decisión. Personas muy valiosas y hábiles, personas muy importantes en la historia bíblica, pero que también quedaron escritas para que nosotros hoy día, en el 2022, reflexionemos sobre las cosas que son sagradas para Dios. Así que el punto número 1 es cuidando de lo sagrado. Vivimos en un mundo donde la efectividad, la velocidad para hacer las cosas, la agilidad y la agresividad que tengamos para poder tomar decisiones es un factor clave e importante promovido por muchos y por miles para tener buenos resultados en las cosas que emprendemos, sea cual sea el negocio, el estudio, la construcción o la vida que nosotros estemos llevando hoy día. Y eso pues ha creado una cultura donde todos avanzamos muy rápidamente y pocas veces nos detenemos a meditar en cosas realmente importantes, las cuales no podemos ver a la ligera como cualquier otra. Fíjense, para nosotros como cristianos a veces en la oración, nosotros nos precipitamos y oramos y le alegamos al Señor y le pedimos y le pedimos y le pedimos y le seguimos pidiendo precipitadamente, sin pensar lo que estamos diciendo, sin meditar con suficiente tiempo si lo que estamos diciendo es correcto delante del Señor. A veces delante del Señor peleamos con otras personas y tú, Señor, sabes, y empezamos a exigir derechos que no tenemos, o empezamos a exigir el cumplimiento de promesas del Señor, pero ya, Señor, pero ahorita, porque ya estoy desesperado y cansado. Y hacemos muchas cosas que no tomamos en cuenta lo sagrado y lo importante que es presentarnos delante del Señor. Mira lo que dice Eclesiastés 5, del 1 al 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Porque Dios está en otro nivel, en un nivel tremendamente perfecto y poderoso, y nosotros somos seres humanos de acá de la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. La Biblia claramente nos dice que el que habla mucho, peca mucho. En Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse y tardo para enojarse. Sea muy pronto y muy dispuesto para escuchar. Pero frénese para hablar y frénese para enojarse. Esa es una gran verdad que muchas veces nosotros ignoramos y hacemos de nuestras oraciones y de nuestra vida cristiana un verdadero revoltijo. Y después nos preguntamos: ¿por qué estaré yo tan angustiado y estaré en tantos problemas? Bueno, porque no hemos escuchado el santo y el sabio consejo del Señor. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente, es una persona prudente.
en las muchas palabras, siempre cometemos muchísimos errores y pecamos. Pero el que refrena su lengua es considerado como una buena persona delante del Señor. No hay que ser personas que se apresuran a hablar sin estar seguros de lo que vamos a decir. Los cristianos debemos de ser personas entendidas, prudentes, que saben apreciar lo que Dios llama sagrado y lo que Dios llama santo. Que saben entender esos ejemplos de estos hombres que por precipitarse cometieron errores muy grandes, por no entender, por airarse, por ir acelerados, tuvieron que pagar precios muy altos. Y yo estoy seguro que el deseo de tu corazón es salir victorioso y exitoso en todas las misiones y en todas las cosas que Dios ha puesto por delante para que tú hagas. Y para eso es este consejo de esta mañana. El segundo punto se llama el valor de la iglesia. No hay honor más grande en esta tierra que el pertenecer a la iglesia del Señor. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti que nos ves y que nos escuchas por las diferentes redes sociales. Y por favor, si puedes escribirme algo al respecto de esto, yo te lo agradezco. ¿Te sientes contento, te sientes agradecido de ser parte de la iglesia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste en la mañana diciendo: Señor, gracias, gracias Señor, me has permitido formar parte de tu iglesia? Soy una persona absolutamente privilegiada. Perdona que no te había agradecido en todo este tiempo. Pero hoy quiero decirte que entiendo con un gran valor lo que significa la iglesia para ti. Lo que significa ser parte, formar parte de este templo que tú estás construyendo con tus propias manos. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste pensando en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que brincaste de la alegría o le declaraste a alguna persona: soy la persona más alegre del mundo porque el Señor me trajo de donde yo no andaba cerca de Él para hacerme parte de esta preciosa iglesia, de esta santa iglesia que Él ha fundado? ¿Cuándo fue la última vez? Mira lo que dice Efesios 5, 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Permíteme que te repita este último pedacito. Como también Cristo a la iglesia, porque nadie destruye su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Si esto no te produce una gran emoción, yo te pido que cuando termine esta prédica vuelvas a leerlo, pienses en lo que está diciendo, porque te está dando un privilegio enorme y grandísimo, ser parte del cuerpo de Jesucristo, formar parte de ese templo, de ese cuerpo de Dios, llamado para llevar la presencia del Señor a todas partes, llamado para cubrir y para guiar a muchas personas a la presencia misma del Señor. Todo cristiano necesita entender detenidamente lo que dice Efesios 5:32. Es el versículo que sigue adelantito del que acabamos de leer. Grande es este misterio. Pablo nos había hablado ahí del matrimonio y de la figura de Jesucristo y la iglesia. Pero termina diciendo en este versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Dios permitió revelar a través de estas escrituras una verdad que estaba escondida para muchos por muchos años. Y es que ser parte de la iglesia es formar parte, es ser
un elemento que conforma el cuerpo mismo de Dios, el cuerpo mismo de su Hijo Jesucristo, que debe de engrandecer y que debe de llevar prestigiosamente su palabra por todos lados, gloriosamente con el poder de Dios, porque somos parte del cuerpo poderoso de Jesús. Somos la iglesia que Dios ha formado y que Dios ha santificado y que cuida, que guarda para hacer maravillas acá en la tierra. Grande es este misterio. Grande es el misterio que podamos nosotros formar parte del Dios viviente, que podamos ser el cuerpo, que podamos ser los brazos y las manos del Señor acá mismo en la tierra. Esto es como pensar en el mismo sol. El sol alumbra, ilumina por todas partes, es una luz poderosísima. Pero la misma Biblia dice que el resplandor del Señor opaca la misma luz del sol. De ese Dios tú formas parte de su cuerpo. De un Dios más poderoso que el mismo sol que brilla todas las mañanas por tu ventana. A eso te llamó el Señor. A sentirte feliz y orgulloso de ser parte de su cuerpo. El punto número 3 es: meditemos sobre el templo. En el capítulo 7 del Segunda de Crónicas nos narran cómo el rey Salomón inauguró el templo. Y permíteme que te lo lea. Dice el versículo 1: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alababan al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Imagínate esa escena, imagínate esa inauguración increíble en la que estoy seguro que tanto tú como yo nos hubiera encantado estar y ver cómo descendía la gloria de Dios, ver la majestad del templo hermoso, lleno de oro, lleno de maderas finas, de acabados perfectos que había hecho el rey Salomón en honor al Señor. Ahí estaban. Y el fuego cayó del cielo y quemó los holocaustos. Y cuando los sacerdotes querían entrar, no pudieron entrar porque la presencia del Señor estaba llenando por completo el templo en ese día de la inauguración. Debe haber sido precioso poder estar ahí. Debe haber sido increíble poder ver el poder del Señor y ver su presencia derramada en esa casa preciosa que le había construido el rey Salomón. El templo era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde los ojos humanos tuvieron un vistazo de la gloria del Señor. Así lo había decidido Dios. Había decidido que el templo era el lugar donde Él iba a habitar. Que ese templo que estaban inaugurando era el lugar donde Él quería habitar. Ese lugar majestuoso. Ese lugar precioso. Piénsalo. Fue un evento inolvidable para todos los que estaban ahí. Pero en el Nuevo Testamento se narra algo superior al templo de Salomón. Pero en el Nuevo Testamento se narra algo superior y el cumplimiento de lo que la figura del templo de Salomón representa para nosotros como cristianos después de la venida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Después de el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos.
Dice Efesios 2, 19 y 22. En él, todo el edificio bien armado. Fíjate, todo el edificio bien armado. Dios es el que lo está armando. No sos tú, no soy yo. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dios está creando, Dios está levantando un precioso, un poderoso edificio bien armado, donde usted y yo somos una parte importante y esencial. Donde Él decidió que cada uno de nosotros formemos parte de ese poderoso y bello templo donde habita la presencia del Señor. Donde esos destellos de la gloria celestial se ven acá en la tierra. Donde esa belleza de la gloria del Señor se manifiesta a través de ese templo que Él mismo está construyendo. Pedro nos describe como piedras vivientes. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros sois piedras vivas que van edificando la casa, el templo del Señor. Cuando Pablo le explica a los corintios este misterio tan precioso, también les hace una advertencia muy seria. Escúchala, escúchala. Este es el templo del Señor, esta es la construcción. Esto que nosotros estamos viviendo hoy con tanto orgullo y con tanta alegría fue prefigurado por el templo de Salomón. Leamos lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? ¿No saben acaso ustedes? ¿No aprecian acaso eso ustedes? ¿No se han dado cuenta acaso ustedes? Que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Así que, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Esto es muy serio. Esto nos está llevando a los mismos niveles de las historias que leímos al inicio de esta prédica. Así pues, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios, oiga lo que dice acá, ¿cuál es la razón por la cual Pablo dice Dios toma esta decisión de destruir a cualquiera que quiera destruir el templo del Señor? Porque el templo del Señor, porque el templo de Dios es sagrado. Porque el templo del Señor, porque la iglesia del Señor, porque ese nuevo edificio que Dios está construyendo y desarrollando es sagrado, es santo, no se toca. ¿Cómo te sientes en este momento al pensar lo que tú, de la parte que tú formas en este maravilloso proyecto de Dios, en la construcción de su iglesia, en la edificación de su sagrado templo? Y ustedes son ese templo. Y ustedes son ese templo. Dice 1 Corintios 3, 16 y 17. Eres el templo del Señor. Eres escogido específicamente para formar esta edificación sagrada del Señor. La que no tiene límites, la que no será vencida por nadie, la que seguirá creciendo y creciendo y creciendo conforme Dios vaya derramando su gracia sobre cada uno de nosotros. Ahora quiero pedirte, piensa de nuevo en la imagen que leímos en Segunda de Crónicas, cuando el fuego y la gloria del Señor llenaron por completo el templo y no había cómo poder entrar ahí porque estaba la mismísima presencia del Señor llenando toda esa área del templo. Eso ha sido grandioso, eso ha sido maravilloso.
¿Te atreverías tú a agarrar una herramienta, un mazo, una almana, un pico para destruir ese templo que Dios había fundado a través de Salomón allá en Jerusalén? ¿Te atreverías a tocar si tú estabas viendo el fuego descender del cielo? Si tú estabas viendo el poder del Señor manifestándose en la llenura de su presencia, ¿te atreverías? Estoy seguro que no. Yo no me atrevería, ni con un dedo, a tratar de dañar esa edificación del Señor, ese templo del Señor. Ahora, ¿cuánto menos deberíamos nosotros pensar en hacer una acción contra la iglesia, contra el templo de Dios de hoy día? Que como muy bien nos explicaron la semana pasada, no tiene que ver con paredes físicas, ni con techos, ni con lindas sillas, ni con alfombras elegantes y bonitas. Tiene que ver con personas. Tiene que ver con cada uno de los que hemos decidido ser esas piedras vivas que integran la presencia del Señor, que integran la nueva casa, el nuevo edificio que Dios está levantando. Claro que no lo haríamos. Entonces, ¿por qué muchas veces somos fáciles para hablar mal de la iglesia? ¿Por qué muchas veces somos imprudentes para criticar a otro, para criticar a otra piedra viviente que está edificando el templo del Señor? ¿Por qué muchas veces lo vemos como, ir el domingo, ir a la iglesia en el hogar? ¡Qué pereza! Porque no estamos valorando el plan y la perfección de Dios a través de tu iglesia en el hogar, a través de tu reunión de domingo, a través de los diferentes grupos donde la iglesia del Señor se congrega para seguir edificando este maravilloso templo. Por eso es que seguramente Dios dijo, y al que destruya este templo, yo también le destruiré a él. Por eso debemos de ser más prudentes en nuestras acciones, en lo que hablamos. Debemos de poner freno en todo lo que decimos. No vaya a ser que nos encontremos ofendiendo lo sagrado del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, a Tito, perdón, en el capítulo 3, al hombre que cause divisiones, después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo, o sea, ya no lo tomes en cuenta. Miren la severidad, miren la severidad con la cual el apóstol cuida a la iglesia. Yo creo que es por este mismo elemento que Dios dijo, el que trate de destruirlo, yo lo voy a destruir a él. A cualquier persona que cause división entre nosotros, regáñalo una vez, llámale la atención 2 veces, pero si no hace caso, muévelo, quítalo. No permitas que siga maldiciendo a la casa, al edificio del Señor, creando divisiones entre nosotros. Porque Dios así cuida lo sagrado. Ese es el punto acá. Cuando estás hablando de las cosas sagradas para Dios, Dios es valiente y Dios es severo en lanzar sus juicios. Dios cuida y ama a la iglesia y por ninguna causa quiere divisiones, quiere chismes, quiere menosprecios, quiere verla de menos, sino por el contrario. Que cada uno de nosotros nos sintamos felices y orgullosos de haber sido escogidos para ese templo que Él mismo edifica. El mismo templo que Dios edificó para nosotros. Recordemos que el templo era el lugar que Dios escogió para derramar ahí mismo su presencia, para habitar acá en la tierra. La iglesia hoy día es ese templo. Nosotros como hijos de Dios, como escogidos de Dios, tenemos que estar muy claros
de que Dios ha hecho una magnífica obra en la edificación de esta casa, en la edificación de este templo. Que Dios hizo una magnífica obra cuando te escogió a ti. Dice el Salmo 139, estoy asombrado de las maravillas que tú has hecho en mí, de la asombrosa obra que tú realizaste en mi vida, dice el rey David en el Salmo 139. ¿Estás tú asombrado? ¿Estás tú maravillado de lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque tienes que estarlo. Tienes que estar gozoso y feliz de lo que Dios hizo para hacerte parte de su iglesia. Dice Efesios 1, 4 y 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Porque Dios te escogió por amor e hizo una obra magnífica en tu vida para que formes parte de su maravilloso y perfecto templo. Quiero cerrar leyéndote estas palabras que escribió Francis Chan en su libro Cartas a la Iglesia. Ponle atención, mira lo que dice acá. Eso es el mensaje que no debes de olvidar esta mañana. Lejos de ser un accidente, usted y yo somos parte de un plan magnífico, el cual comenzó antes que el planeta Tierra y continuará después de él. Por eso, el automenosprecio es tan perverso. Por eso el no entender estas verdades del llamado del Señor y sentirte menos y no darte cuenta que eres una piedra viviente escogida por Dios, que formas parte del cuerpo maravilloso del Señor, es un automenosprecio. Es no ver lo que Jesucristo pagó por ti en la cruz. El automenosprecio es tan perverso como calumniar a la iglesia del Señor. Y es que al hacerlo estamos desperdiciando lo que Dios planeó y creó cuidadosamente. Él nos escogió antes de fundar al mundo. Nos conoció antes de formarnos, dice Jeremías 1:5. Y preparó obras para nosotros antes de ser creados, como dice Efesios 2:10. Él ya tenía planes para su iglesia sagrada y decidió incluirnos en esos planes. Esta declaración debería de llenar de profunda paz a nuestra alma angustiada. Entre más pienso en esto, más honrado me siento de haber sido escogido para ser parte del plan eterno de Dios para la iglesia. Entre más pienso en esto, más paz viene en mi corazón. Entre más te convenzas del plan perfecto de Dios para tu vida, entre más aprecies la magnífica obra que Dios está haciendo contigo y con la iglesia, con su santa iglesia, más feliz y más honrado te sentirás de haber sido escogido por Dios. Que el Señor bendiga tu vida, que te llene de mucha alegría al entender y al saber que eres parte preciosa de su iglesia, que su iglesia es sagrada, que Él la cuida y de esa manera como la cuida también te cuida a ti, y que te aprecia tanto que te hizo parte de esta preciosa iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Que tengas un excelente inicio de semana, que el Señor Jesucristo te bendiga, te dé mucho gozo y te dé mucha energía para enfrentar los retos del año 2022 en el amor de Jesucristo. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga.